Exclusivo. La ministra del Trabajo, Janet Jara, responde. ¿Cuáles serán las próximas ayudas para los trabajadores? ¿En qué consiste la reforma a las pensiones? ¿Podrán los fondos ser heredables? Hoy, en Mucho Gusto, la entrevista de actualidad. Exclusivo. Ministra del Trabajo en MG. Tenemos en el estudio Mucho Gusto a la ministra más risueña hasta ahora, pero hasta ahora del gobierno, los que han pasado por aquí, la que más se ríe con margaritas es la ministra Jara. Me gusta, me cae bien, lo digo al tiro para que después... Mis conflictos de interés me gusta ponerlos sobre la mesa. Me cae bien la ministra Jara. Muchas gracias. Ministra, hay varios temas que nos gustaría conversar con usted. Yo voy a partir al tiro por el... A ver, está sueldo mínimo, que se lo voy a dejar a mis compañeros. Quiero partir por el sistema de pensiones. ¿Sabe por qué? Porque fue uno de los grandes temas del movimiento social, incluso antes, ¿no? Y hemos caído en una suerte como de diagnóstico sobre diagnóstico sobre diagnóstico que tiene a la gente muy cansada. La gente no puede seguir con 120.000 pesos de pensión. Entonces, yo quería que nos aclarara cuándo va a estar listo el proyecto del gobierno para despacho, para socialización con los parlamentarios y específicamente qué es lo que propone. Yo lo entiendo por lo que leí en el programa de gobierno, pero quiero que todos lo entendamos. Entonces, usted habla de un derecho a una pensión con una cotización que va a un fondo común, por lo tanto no hay propiedad efectiva de ese dinero, pero sí hay, eso me da un derecho a una pensión. Va por ahí, entiendo, ¿no? Sí, bueno, lo primero, agradecerle la invitación, un muy buen espacio también para poder comunicar. Y claro, lo que pasa, José Antonio, a partir de lo que usted cuenta, efectivamente yo diría que en el 2016 el movimiento social jugó un rol fundamental en el debate, ¿no? Recordemos que ese año salió muy masivamente a manifestarse la gente, el movimiento No Más FP, pero este movimiento social puso al centro una discusión que había estado ausente cuando conversábamos del sistema de pensiones. Puso al centro el concepto de seguridad social. Y efectivamente lo que ocurre en los países es que los sistemas de pensiones tienen un marco en el cual funcionan. Y ese marco lo da este concepto que es seguridad social. ¿Qué quiere decir la seguridad social? Quiere decir que las sociedades del colectivo apoya a las personas frente a distintas contingencias que viven en el transcurso de su vida. Entonces, por eso hay seguridad social cuando una persona queda sin trabajo, opera el seguro de cesantía. Cuando una persona se enferma, opera, ¿cierto?, los sistemas de salud. Cuando un trabajador sufre un accidente o una enfermedad del trabajo, opera la ley de accidentes y enfermedades laborales, que es la ley 16.744, claro. ¿Qué nos ha ocurrido? Que en materia de pensiones, esta definición de cómo las sociedades del colectivo apoya a las personas frente a determinadas contingencias, nos ha ocurrido que desde el cambio en 1981 del sistema de pensiones, las personas pasaron a asumir lo que se denominan los riesgos del envejecimiento, es decir, lo que a la persona mayor le ocurre cuando deja de trabajar y recibir un ingreso individualmente. Entonces, nuestro sistema no está alineado con lo que es la seguridad social. Nos rascamos con nuestras propias uñas. Por es el mejor, es el dicho chileno que mejor, claro, con pera y manzana, que mejor lo explican. ¿Y ahora el colectivo va a pasar a asumir el riesgo total a partir de la reforma? La discusión que hoy día estamos llevando adelante tiene la esencia algo bien fundamental. Primero, incluir seguridad social. Y en segundo lugar, mejorar pensiones. Ahora, esto en base a lo que usted ha señalado muy bien. Hemos tenido diagnóstico sobre diagnóstico, pero además hemos tenido una imposibilidad concreta de hacer realidad los proyectos de ley que se han presentado, al menos en las dos últimas administraciones. Por eso, en esta etapa, lo que estamos haciendo son diálogos tripartitos entre empleadores, trabajadores y gobierno, un poco parecido al modelo que hicimos con salario mínimo, para construir una base de acuerdo que en conjunto además con el trabajo parlamentario permita tener un proyecto de ley que tenga solidaridad, que mejore pensiones, pero que sea ley. Sí, ahora, en realidad, esa conversación hay ciertos elementos que ya están despejados. Por ejemplo, ¿va a haber solamente un fondo común? ¿Va a coexistir un seguro privado? Me preguntaba el otro día una persona, se lo planteo así. Si uno sigue la línea del fondo común, es decir, yo cotizo, todo esto va a un pozo y ese pozo se dedica a pagar pensiones. Una persona me decía que es contraria a ese modelo, no yo en particular, pero una persona, no voy a revelar su identidad, me decía,
¿Por qué yo voy a cotizar a un fondo común y voy a recibir una pensión si he trabajado toda mi vida versus otra persona que a lo mejor ha trabajado esporádicamente o temporalmente y no ha tenido mi mismo aporte en materia laboral? Por varias razones. Eso me parece que no es justo, me decía esta persona. Yo le pregunto, ¿eso sería así? No, no sería así. Ya, porque hay que ir despejando ciertos sí. fake y ciertos mitos que se han instalado, por eso se lo pregunto. En primer lugar, el proyecto que nosotros vamos a presentar evidentemente también da cuenta de la cultura imperante en nuestra sociedad. Y hay, por un lado, un sistema hoy día que es de capitalización individual, Sí. que se va a complementar con un sistema solidario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los sistemas solidarios respecto a la parte solidaria también dan cuenta del aporte que el trabajador ha hecho en su contribución. O sea, esto es así. Si yo cotizo una cantidad de años, Ya. efectivamente mi pensión va a ser resultado de aquello. No es que esto entre a una bolsa común y se distribuye a todos por igual y resulta que tú cotizaste mucho y yo no coticé nada. Y recibimos lo mismo. Y recibimos lo mismo. ¿no? Es que, perdón, No, es que me sí, parece que aquí hay un me parece que hay un punto muy importante lo que Sí. está diciendo la ministra Jara, y hay mucho desconocimiento de la ciudadanía y de cierto grupo político también que le gusta manipular, porque efectivamente lo que usted está diciendo es importante. El fondo común no significa que todos vamos a tener un derecho a pensión, pero no la misma pensión. O sea, No. la pensión que yo voy a recibir del Estado va a dar cuenta nominalmente de los años que yo he cotizado y cuánto he contribuido al sistema. Hay un reconocimiento explícito Ya. de cuánto yo he contribuido al sistema y ahora además va a contribuir el empleador, si es que se convierte en ley, que es lo que esperamos que ocurra, para eso. Pero además hay una tercera cosa que me gustaría despejar. Lo escucho. Muchas veces se ha instalado que en la solidaridad, que se expresa en un mecanismo, ¿cierto?, en el cual se le llama técnicamente la transferencia intergeneracional, es decir, que los trabajadores activos aportamos para que los actuales jubilados mejoren sus pensiones. Los jóvenes le mejoramos la pensión a los viejos. A los viejos, claro. Como que en el fondo esto sería que nosotros hoy día que estamos trabajando vamos a aportar a los que están jubilados y cuando a nosotros nos toque no va a haber plata porque la pirámide poblacional Se ha estaría... dado vuelta. Eso en realidad es una caricatura porque efectivamente todas las técnicas de transferencia de jóvenes a mayores operan también teniendo en cuenta la proyección del envejecimiento de la población. Entonces, si entran 100, no salen 100, sale una parte y otra parte también se capitaliza porque el sistema de pensiones tiene que ser sostenible en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que tiene que asegurar que los beneficios que hoy día pagamos también después las generaciones siguientes lo puedan recibir. Por lo Esto es tanto, algo eso muy serio. termina con el concepto de que algunos dicen que esto va a ser como una suerte de sistema 100% de reparto. Si usted me dice una parte la guardamos para Ya no es reparto. capitalizarla, Claro. ya no es reparto. Hay reparto. Hay pero una ese parte de porción de reparto. Va a haber un reparto Claro, lo que chico. pasa es que el reparto contempla técnicas de capitalización. El reparto no es esto una caja que entra y sale. Ya, eso me parece Esa era que, una claro, caricatura, es una caricatura. digamos. ¿Y eso está basado en qué sistema? Para que resulte, porque siempre miramos como los sistemas extranjeros, modelos que se han hecho en otros países, pero a veces, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, ¿verdad?, no se aplican bien. Entonces, ¿en qué nos estamos basando? Mire, internacionalmente, en la gran mayoría de los países que están además al alero de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, los sistemas de seguridad social reconocen primero sistemas mixtos, ¿no?, donde hay esfuerzos individuales y también componentes de reparto, componentes colectivos, de ahorro colectivo. En segundo lugar, están presentes además los principios de la seguridad social, la solidaridad, la universalidad de las prestaciones y, por cierto, también la sostenibilidad. Está además presente lo que se denomina la cotización tripartita, que acá ha estado en el trabajador únicamente puesta sobre la mesa. Y hoy día, por cierto, además hay un aporte estatal importante, pero el empleador también tiene que entrar. Entonces hay distintos elementos que en nuestro sistema, que ha sido solo de seguro privado, y lo digo porque quiero 2 segundos para explicarlo. Pero sí, De- ha sido sí, así, po. po. Sí, es que igual hay gente que lo Hasta discute. el año 2008, creo yo. Ahí Claro, se Por el pilar introduce solidario una que pequeña puso la modificación. presidenta Bachelet. Sí, pero por fuera de lo que se denomina, que esta cuestión es súper técnica, pero por fuera de lo que se denomina el pilar contributivo. Es decir, se hizo solidaridad por los impuestos generales de todos, pero no hay una solidaridad entre quienes cotizamos. Ahora, hoy día, esa solidaridad que se puede expresar si el proyecto de ley se aprueba y llegamos a un buen acuerdo,
en mejorar pensiones actuales, cuando a nosotros nos toque jubilar, también se va a expresar. Entonces, en eso hay que despejar temores. Lo que tenemos que hacer es avanzar a un elemento sumamente humano. Las personas mayores no pueden quedar, como usted señaló, rascándose solas con sus Y en esa propios línea, recursos. Perdón, solo para ir en la misma línea, ministra Jara, es que hay muchas dudas, temores respecto de estos cambios al sistema de pensiones que son urgentes y ojalá que se hagan lo más luego posible. Respecto de la propiedad, de los fondos, de la herencia. Aquí nosotros hemos tenido grandes discusiones porque yo siento al menos, una opinión personal, que nos hemos enredado en esto del tema de la herencia. Yo he puesto acá que en los grandes sistemas de pensiones del mundo que funcionan bien, no hay un tema de herencia, no hay un... Pero nadie se enreda. nadie- Parte de la derecha nos ha llevado a ese enredo. Sí, bueno, lo cierto es que nos hemos enredado con este tema de la herencia, con la propiedad de los fondos. Y aquí lo importante es que la gente tenga un derecho a una buena pensión. Porque a veces alguien dice, oye, pero es que la herencia, oye, pero si vas a sacar una pensión de 100 lucas, ¿de importa qué que te sea heredable? de la herencia? Pues, entonces, ¿qué pasa con esos elementos que a algunos le hacen ruido, ministra? Sí, bueno, mira, lo primero que quisiera comentarles es que las pensiones del 2004 al 2021, hay un informe que se emitió ahora en mayo del 2022, a propósito de esto del sobrediagnóstico, pero es un elemento que yo creo que es importante poner en la conversación. Si uno mira la serie del 2004 al 2021, en este informe que señalaba de mayo, la mitad de las mujeres en Chile se pensiona con una pensión de AFP directamente autofinanciada por ella de 30.000 pesos. Entonces, en realidad, uno a veces habla de las 185 lucas o de 100, pero no es. Es menos que eso. Claro, la mitad, uno dice, ¿dónde están de estas 100 mujeres? ¿Dónde está la al medio? En 30.000 pesos, en esta serie de datos de años. Y los hombres están en 130.000. Entonces, reciben más porque tienen el complemento solidario del Estado cuando están, cierto, dentro de los requisitos socioeconómicos que ahora, por suerte, a partir también del acuerdo que se hizo en el verano, que legisló la PGU, va a avanzar en agosto hasta el 90% de la población. Pero respecto al tema de la propiedad, De la propiedad, claro, el se tema levantó herencia. este tema de como un fake news en realidad de la expropiación y no hubo ni ha habido ninguna intención del gobierno en hacerlo. De hecho, no solo no está en nuestra intención hacerlo, sino que además presentamos un proyecto de ley a fin también de poder, yo creo que si hay inseguridades, mejor aún despejarlo, digamos, con este proyecto de ley que termina de reiterar lo que hoy día las normas dicen y lo que ha sido la voluntad del gobierno. Aquí no hay ningún debate ni ningún tema pendiente respecto de la expropiación de los fondos previsionales. Además, por una razón bien concreta, no solo de fondos, sino que además una razón bien concreta. El derecho de propiedad en nuestra Constitución está protegido y en algunos casos se permite las expropiaciones por causa de utilidad pública, ¿no? Una carretera. Los típicos ejemplos son la vereda, la carretera. Ya, pero esa Constitución está agonizando. Pero permíteme terminar con la idea. ¿Qué ocurre cuando una persona, por ejemplo, se le expropia un pedazo del antejardín para construir una calle? A esa persona se le tiene que indemnizar, Claro, ¿cierto? le pagan. Entonces, ¿qué sentido, además, tendría en el fondo expropiar una cantidad de dinero si habría que indemnizarla con otra cantidad de dinero equivalente? Entonces, en realidad, fake news total. Ahora, respecto al debate de la herencia, nosotros estamos precisamente llevando diálogos adelante que esperamos presentar en agosto en relación a su pregunta, proyecto de ley. Pero sin duda los sistemas de pensiones son sistemas que se generan para apoyar a las personas en la vejez con motivo de que dejan de percibir un ingreso del trabajo y a causa principal de 3 situaciones que viven. El envejecimiento, la sobrevivencia, cuando se deja una pensión de viudez o para los hijos, ¿cierto? O una enfermedad. O de invalidez. Claro, no de generar patrimonio heredable, digamos, no es el objetivo de la seguridad social. Antes de pasar al sueldo mínimo, la última pregunta. Para la gente que nos está viendo y que ya está jubilada, dentro del proyecto, ¿qué mecanismo hay para mejorar las pensiones que se pagan hoy día? Efectivamente, la solidaridad. Si nosotros queremos mejorar pensiones hoy día, por un lado está la PGU, ¿cierto?, que está avanzando, Sí. y tenemos como compromiso de gobierno 5.000 pesos. pesos. Pero además nuestro compromiso y del gobierno del presidente Gabriel Boric está en torno a aumentar esa cifra a 250.000 pesos. Eso está en el programa de gobierno. Y sin duda la reforma tributaria para aquello va a ser clave, porque eso viene
de vía impuestos generales que pagamos todas y todos los chilenos. Pero por otro lado, dentro del pilar contributivo, es decir, de lo que la gente conoce como la AFP hoy día, pero que es a lo que cotizamos, ahí evidentemente tiene que haber solidaridad presente, porque si no nuestro sistema va a seguir siendo de seguro privado y no de seguridad social. La reforma no solamente modifica, rediseña, crea una nueva arquitectura futuro. La gente que nos está viendo en su casa hoy día y que está pensionada, ¿puede tener la garantía de parte del gobierno que en caso de aprobarse la reforma va a tener un aumento sustantivo en su pensión de hoy? Ese es el objetivo principal de la reforma previsional, junto con introducir seguridad social. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los marcos y la profundidad de esa solidaridad, José Antonio, porque aquí hay generaciones completas, Carla, tú también bien lo sabes, que han conocido solo un modelo, el individual. Y cada uno resuelve como puede. Y eso no es civilizatorio para una sociedad como la nuestra, y además ya no se está pudiendo resolver. No se está pudiendo resolver. De hecho, hablemos del sueldo mínimo. Hay muchos que opinan que 400.000 pesos, y sobre todo con los índices económicos que tenemos hoy en día, no alcanza para nada. Hay mucha gente que está disconforme con esa cifra. Sí. ¿Qué les podemos decir? Mire, ha sido todo un tema, yo diría, la preocupación de las personas por el alza del costo de la vida, porque es evidente que las cifras de inflación nos tienen muy preocupados, y como gobierno, a 2 veces de asumido, hemos ido tomando distintas medidas que esperamos puedan ir contribuyendo, por un lado, a contener la inflación, pero además también apoyar a las familias en los gastos, ¿no? Sin duda la inflación golpea a todos, pero a las familias que son de menores recursos las golpea proporcionalmente con mayor fuerza, porque tienen más parte de su sueldo. Prácticamente todo el sueldo. Exacto. Prácticamente todo el sueldo, y a veces con ese sueldo tampoco alcanza, y eso es una realidad. Ministra, vamos a seguir hablando del sueldo mínimo que le preguntaba a la Carla, pero también le queremos preguntar por una noticia muy importante, muy positiva, que es este anuncio de una condonación de los intereses de los créditos de la tía rica, la caja de crédito prendario. Queremos que nos cuente de eso, qué consiste, a quién beneficia, todo eso, pero a la vuelta de una pequeñísima pauta comercial, la ministra Jara, ministra de Trabajo, nos responde de eso. Y hagan sus preguntas en las redes sociales. Con mucho gusto estamos con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Estamos hablando de la reforma de las pensiones, que usted nos dice en agosto deberá estar ya la iniciativa, el proyecto. Estábamos hablando del sueldo mínimo. Sí, que no sé si terminó de desarrollar la idea. Terminemos de desarrollar la idea con el sueldo mínimo. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo lo que quería señalar es que sabemos que se requieren más apoyos. Indudablemente las familias han estado pasando por momentos complejos. Pero también queremos señalar que el esfuerzo que hemos hecho en materia de salario mínimo es un esfuerzo importante, porque tenemos una necesidad de mejorar también los ingresos laborales, que son los ingresos permanentes de los trabajadores de Chile. Y esta alza de 50.000 pesos, que es la mayor en 25 años, sin duda sabemos que va a contribuir a más de 850.000 trabajadores que hoy día están en el salario mínimo. Y que además, Roberto, cuando lleguemos, tú sabes que esta alza es en 2 momentos, entonces va a ser una parte, 30.000 pesos. Podría haber un tercero. Claro, pero va a ser la primera parte, 30.000 pesos ahora, que se va a pagar a fin de mes. Que es retroactivo, ¿ah? Retroactivo desde el 1 de mayo. Sí, estamos muy contentos porque el Parlamento aprobó además el proyecto de ley con esas condiciones, pero en agosto se reajustan los otros 20.000. ¿Qué pasa? Que hoy día hay 850.000 trabajadores y trabajadoras en esa cifra, pero cuando se reajuste a 380.000 pesos, resulta que van a estar 150.000 trabajadores más en este nuevo salario mínimo. Entonces, en realidad, este reajuste es para 1 millón de personas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? En agosto vamos a tener un salario mínimo de 400.000 pesos, pero si a diciembre de este año la inflación supera el 7%, en enero del 2023, además el salario mínimo se va a reajustar nuevamente en 10.000 pesos. Y a veces me preguntan, ministra, ¿y vamos a quedar ahí con 410.000? Y yo les quiero contar que el salario mínimo hace muchos años en nuestro país se reajusta anualmente, y por tanto, como ha sido el ánimo de promover el diálogo con las organizaciones de los trabajadores, en abril, evidentemente... Claro, todos los meses de abril se hace un reajuste del salario mínimo que tiene que ser efectivo en el mes de mayo. Y la promesa de este gobierno era llegar a 500 luquitas
No sabremos si en abril del próximo año se puede llegar a eso, pero tenemos otros temas también, ministra. Este es súper importante. Ustedes están anunciando la condonación de los intereses de créditos morosos con la tía rica, la caja de crédito prendario. Alguien que dejó una joyita, un anillo de oro, a cambio de eso le hacen un préstamo y está vencido y por lo tanto tiene que pagar interés y ahí se complica. ¿Cuál es el anuncio principalmente de eso? ¿A cuánta gente beneficia? ¿Cuál es la característica de este beneficio? Sí, mira, la caja de crédito prendario es una institución de la Seguridad Social. Cortito nomás, solo contar para las personas que nos están viendo que la tía rica es una institución que tiene cerca de 90 años y que surgió precisamente para apoyar a las personas que no estaban o que en esa época pedían préstamos con intereses usureros, ¿no? Pero se ha transformado en una institución robusta de la seguridad social porque efectivamente hoy día da apoyo en un momento que las familias requieren un financiamiento externo, pero que no están bancarizadas y que no pueden acceder muchas veces a crédito. Tú sabes también las limitantes que aquello tiene, claro. En la tía rica las personas van, empeñan su especie de mueble, que usualmente son joyas, ¿cierto? Y luego las retiran. ¿Qué nos ocurrió? Que durante la pandemia, producto del desempleo que tuvimos, llegamos en algún minuto a tener 2 millones de personas desempleadas, se suspendieron los remates. Y si hoy día eventualmente esos remates se hicieran, eso haría que habría tal cantidad de joyas en el mercado que el precio de las mismas descenderían. Por tanto, las personas no se verían perjudicadas, porque en definitiva, ¿qué es lo que busca cuando una persona no logra pagar su crédito? Ignoraticio, que se llama, su crédito en la tía rica, ¿no? Lo que busca es que la persona, que al menos en el remate se pague la deuda, pero a la persona se le devuelva lo que le corresponde. Claro. Por eso se presentó un proyecto de ley que lo que busca es condonar los intereses por la mora, es decir, los intereses por la demora. Y aquí estamos hablando de una condonación, una vez que esto sea proyecto de ley, que va a alcanzar a 26.000 usuarios de la tía rica. Algo así como más de 1.100 millones de pesos. Un escenario van a... bien justo, digamos, producto de que hubo una pandemia de por medio y hubo una suspensión de los tradicionales remates. Entiendo que tiene poquito tiempo, pero yo quiero que usted le conteste a don Juan Sutil. Fíjese que se ha paseado por varios programas de televisión. ¿Qué dijo Juan Sutil? Es que me abre los ojos, Roberto, así como... ¿Qué dijo Juan? No, Juan Sutil es tan polémico. Sí, bueno, estuvo en Mentiras Verdaderas y dio una entrevista a Radio Pauta hablando de un proyecto de constitución que prácticamente va a desmembrar al país y tiene especial atención en algunos artículos que tienen que ver con el mercado del trabajo. Juan Sutil, el presidente de los empresarios, por si sí, pues, el presidente de la CPC. Participación de los empleados en toma de decisiones de la empresa, una serie de modificaciones constitucionales, autonomía territorial también mencionó, que le preocupan y que hacen que parte del empresariado, no me imagino que todo, pero parte, vea al proyecto constitucional como una suerte de amenaza, lo digo yo, lo interpreto así, no lo dijo él, no es la palabra que usó. ¿Usted qué es lo que cree? ¿Qué le contestaría a quien representa hoy día a los empresarios en Chile? O aparte de los empresarios en Chile. Yo creo que es muy importante que las sociedades, cuando llegan a momentos como el que llegó la sociedad chilena el 18 de octubre del 2019 y que se manifiesta en este estallido social, tengan la posibilidad de recomponer su forma de convivencia. Y sin duda Chile es un país que ha generado harto crecimiento, riqueza y empleo, pero es necesario que los frutos de ese crecimiento también alcancen a todas y a todos. Claramente podemos vivir de una forma más amable y avanzar en una lógica en la cual muchas cosas han sido consideradas bienes de consumo, siendo en realidad derechos sociales. Lo mismo que estábamos conversando, ¿no? Y creo que este es un momento transformador en nuestro país, donde evidentemente hay distintas visiones y son parte del espectro democrático, espectro democrático que se puede manifestar, pero creo que la mejor inversión que los países pueden hacer hacia el futuro es buscar la cohesión social, mejorar la democracia y ser una sociedad más justa y inclusiva. O sea, ¿no ve usted problemas de inversión y generación de empleo en la nueva Constitución, según la interpretación que hace el señor Sutil, digamos? En general, yo creo que el proyecto constitucional contribuye precisamente a tener una sociedad que siga creciendo con mayor equidad y, por tanto, no veo riesgo de ninguna otra naturaleza. Oye, por el contrario, veo muchas posibilidades de desarrollo para nosotros. Momento, ¿se tiene que ir?
Sí, que no está. ¿Tiene que ir o no? Sí, sí, Ay, se tiene que ir. Tenemos que despedirla. Oye, Pero yo ofrézcanle sí algo a la quiero- ministra, algo, Oiga, un traguito, alguna Dice cosa, que no sí, sé. un poquito, un ratito. Sí, porque usted Pero igual sí, tenemos que ir a pues. una noticia de último minuto que está ocurriendo ahora en tiempo. Entonces yo solo, si me permite, No, por supuesto. quisiera invitar a las personas que ven el programa Mucho Gusto, que sé que son muchas, entre esas mi madre, a quien le mando un saludo. ¿En ¿Cómo serio? se llama la mamá? Obvio, Janet, ¡Janet! Señora Janet, un gran abrazo. la mami. ¿De aquí de Bueno, Santiago? Sí, de aquí, de Conchalí. Pues. Nosotros somos de Conchalí. Porque este fin de semana se celebra el Día del Patrimonio. Y ustedes no me van a creer, pero la tía Rica va a abrir sus puertas. Así que muy importante el sábado, quienes quieran visitar entretenido. la Dirección General de Crédito Prendario, institución de la Seguridad Social en Chile, casi centenaria, donde muchos funcionarios trabajan día a día ahí por el bien Oiga, común. ministra, usted cuando llegó, voy a hacer una infidencia, vio una foto suya y así como que se dijo, ay, chuta, mira, las fotos tan grandes en la pantalla. Usted ya fue subsecretaria, pero no había estado en la primera línea política, es militante PC, pero tampoco participa, me imagino, de la dirección del partido. Entonces, la vi como esas fotos un de poco... Roja. No, Me puse así. como que está Ahí están las conociendo, explorando este mundo de la política de primera línea que puede llegar a ser bastante miserable, machista y bien desagradable, digamos. Y no lo digo responsabilizando ni apuntando a ningún sector político en particular. La política es un poquito sucia y todos lo ruda. sabemos, sí, es ruda. ¿Cómo lo ha pasado usted estos 2 meses? Oye, he tenido, bueno, primero muy emocionada al principio, pues tengo que decirlo, porque fue uno igual, o sea, como que no me lo habría imaginado. Le agradezco al presidente su designación y la confianza. Bien contenta porque en realidad, si bien como usted señala, no he estado así como en la primera línea de la exposición pública, he tratado de ser consistente con las ideas que llevo en mi interior y he tenido posibilidad de ser dirigente social, he sido presidente de una federación de estudiantes, la USACH, dirigente sindical también, y uno va contribuyendo de distintos espacios. Pero la principal sensación o elemento que tengo es un sentido de responsabilidad muy importante. Creo que hay muchas esperanzas puestas en que las cosas cambien y nuestro deber es buscar que esas cosas se hagan efectivas. Hay tensiones, sí, pues, a veces... ¿Cómo se lleva con Mario Marcel? Porque con él tienen que trabajar harto. Sí, trabajamos harto con el ministro Marcel, la verdad, nos llevamos bastante bien, también con Nicolás Grau. Ministro de Economía. Con el ministro de Economía, claro. Ahí tenemos el equipo más económico, nos reunimos permanentemente, compartimos en general, por cierto, todas las líneas gruesas del programa, a veces con un poquito más o menos de énfasis, pero yo diría que bien. ¿Con el mundo empresarial? También, bastante bien. Con Juan Sutil. No estoy preguntando se particularmente por don Juan Sutil, pero tenemos que tomar en cuenta que efectivamente los empresarios son actores muy relevantes a la hora de hablar de las condiciones del mercado del trabajo, para bien o para mal, digamos. Mire, tenemos bastante diálogo y también con Juan Sutil, así como también con los trabajadores, en particular con la central unitaria, hay otras centrales también, pero creo que es súper importante cuando uno cumple una responsabilidad de Estado, hacer lo posible para que los cambios no se queden convertidos solamente en banderas, sino que sean en realidad políticas Oiga, ministra, públicas que cursan. Y ministra. para eso el diálogo es vital. Perfecto. Ministra Jara, una última cosita porque nos están escribiendo gente a propósito de este anuncio de... ¿La tía Rica? La tía Rica, que entiendo Está en que proyecto de ley. está en proyecto. Para saber más de esto, cómo se va a concretar, ¿hay alguna página que ver algo del Ministerio del Trabajo o de la tía Rica, que es la Caja de Crédito Prendario? Sí, yo dije, le voy a decir Caja de Crédito Prendario, pero todo el rato me ha salido tía Rica porque así se todo el mundo conoce. ¿Cómo la claro. conoce? Yo explicaba acá por qué se llama la tía Rica. Pero, Caja de Crédito Prendario Sí. o tía Rica. Mire, ¿Dónde lo se más... puede informar la gente? Sí. Nosotros vamos a subir ahora información, qué bueno que me lo comenta, porque este proyecto de ley se presentó bien recientemente Sí. y ha avanzado bien rápido porque además el gobierno le puso urgencia, pero además porque es un proyecto en el cual evidentemente el Parlamento también ha jugado un rol en la discusión, pero hay un acuerdo porque es de toda justicia. Sí, deberá Así que avanzar va a salir rápido. muy rápido. Sin duda vamos a subir ahora información a redes sociales, tanto de la DICREP, como se denomina, como del Ministerio del Trabajo. En redes sociales. entonces. Sí, para Oye. que conozcan los contenidos del proyecto de ley, pero va a ser ley muy pronto y las personas lo que van a tener que hacer es acercarse a rescatar su especie y ahí, ¿cierto?, se les va a poner un cuadradito donde van a decir
¿Está de acuerdo con la condonación? Check. A las oficinas regionales de cada De cada uno, que están en Santiago, todo la el región hay país una. para que puedan recuperar sus especies, que evidentemente es también Una de toda buena justicia. noticia. Ya, Miren, súper yo en la pausa comercial habíamos invitado con la ministra a que la gente hiciera sus preguntas, se las voy a enviar. Envíeme. ¿Ya? Sí. Porque es importante estar conectados así como Por en el día a día, supuesto. minuto a minuto con la gente. Muchas gracias por venir a la Muchas gracias a Gracias, ustedes. ministra Jara. Ministra, que le vaya bien. Gracias, Muy que bien. tengan un buen día y nosotros vamos de inmediato con Katy Ibáñez.